No crean. ¿Cuál palabra? ¿La tuya? ¿La del pastor? No, la palabra de Dios. Sean ganados sin palabra. Sin palabra. ¿Cuál es el contexto? Evidentemente, según el contexto, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Ganar a alguien sin la palabra de Dios? ¿Cómo se puede? Obviamente, no podemos separar la palabra de Dios de la salvación. Pero el contexto nos muestra con claridad que es la vida de la esposa lo que da credibilidad a la palabra. Porque dice a continuación, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Es decir, si uno se encuentra en esta situación tan difícil, con esposo rebelde, la forma de ganarlo no es golpeándole cada día con la Biblia, sino sin palabras, sin hablar la palabra, sino viviendo la palabra. Viendo la palabra en su vida. Esta es la idea que Pedro quiere comunicar. Ganando al esposo rebelde. Y sabemos que siempre es mucho más difícil ganar a los que tenemos cerca. Siempre. Una cosa es ir a la calle, ir al mercado, ir en algún grupo evangelístico, ir en un viaje misionero y repartir folletos, predicar en la calle, hablar con personas a las cuales nunca jamás en su vida vuelves a ver. Eso sí es relativamente fácil. Otra cosa es ganar a las personas con las cuales vives todos los días y te conocen, lo bueno y lo malo. Esto sí es difícil. Y precisamente por eso Pedro está diciendo, oigan, vosotras mujeres, oigan, no es la palabra hablada, es la palabra vivida, es la palabra dentro de uno que puede convencer en estos casos. Este es el punto. Muchas esposas hacen intentos desesperados por convencer a sus esposos, o sacan una cita con el pastor o con su amigo, pensando que, bueno, alguien tendrá la palabra para convencerle. No. Tú, señora, tú tienes la palabra que le puede convencer. Y es tu conducta. Tu conducta. No hay nada más poderoso en este caso. Así que Pedro nos da una estrategia de dos partes. Primero dice aquí en versículo 2, versículo primero, disculpen, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sigue diciendo en el versículo 12, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hemos hablado acerca de la manera de vivir previamente en nuestro estudio aquí en Primera de Pedro. La palabra casta significa pura, virtuosa, sin mancha. Y esto habla de la manera de vivir. Uno vive la palabra de Dios en presencia de su cónyuge inconverso, lo cual es más poderoso que hablar la palabra. Y esto también significa que tiene una actitud pura. A veces cuando una mujer me está hablando de su situación, su esposo rebelde, etc., le hago preguntas porque quiero saber por qué quiere la salvación de su marido.
Porque muchas veces está pidiendo y no recibe porque está pidiendo mal, está pidiendo para satisfacer motivos egoístas. Quiero que mi esposo se convierte porque me trata mal. Es decir, todavía no ve a su marido como Dios lo ve, como ser humano, que como cualquiera tiene necesidad de Cristo Jesús. Y tan solo podemos orar con pureza y con poder, llegando a ver a estas personas como Dios las ve. Y no pensando en el beneficio que nosotros vamos a recibir si tal persona se pueda convertir. Así que tenemos que examinar nuestros motivos. Y con esto, dice Pedro, considerando vuestra conducta. Es decir, lo que ganará a su esposo inconverso, hermana, es lo que él vea en la vida tuya, lo que él pueda ver, considerando. Y por esto es que Pedro dijo que serían ganados sin palabra. Pero no solo eso, dice, y respetuosa. Pedro no está describiendo a una esposa que esconde en una esquina atemorizada de que su esposo le pudiera golpear. El contexto no es difícil de entender. Pedro ha estado hablando aquí acerca del poder de la sumisión, de comprender nuestra posición en la cadena de mando. Y Pedro sencillamente recuerda a la esposa que parte de su conducta casta es comprender este orden de autoridad que Dios mismo ha establecido. Ahora, a propósito, déjenme decir esto con claridad. La esposa no tiene que aguantarse a un esposo abusivo de una forma física. Hay cosas que podemos hacer, sobre todo en este país. No estamos hablando de una situación de peligro físico. Estamos hablando de cómo ganar al rebelde a través de su sumisión, a través de su conducta casta y respetuosa. De esto estamos hablando. Y algunas mujeres dicen, pero pastor, ¿respetar? ¿Sujetarme a un esposo que no es creyente? ¿Cómo es posible? Y les recuerdo lo que vimos en el capítulo 2, en versículo 17, cuando Pedro, fíjense, Pedro, que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, este mismo Pedro dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, quien en aquel entonces era el ínfamo Nerón. Y como hablamos en otro estudio, la idea es respetar la posición establecida por Dios mismo, no necesariamente la vida de la persona. En este caso de Nerón, pues totalmente loco, endemoniado, un hombre malvado. Pero aún así, Pedro dice que tenemos que entender que Dios establece las autoridades. Y cuando es posible tenemos que someternos. Y también hablamos de estos casos cuando con respeto tenemos que desobedecer, pero siempre con actitud sumisa, como hicieron los apóstoles cuando les prohibieron predicar en el nombre de Cristo. ¿Qué hicieron? Seguían predicando el nombre de Cristo, por supuesto. Pero lo hacían con respeto y sumisión. La obediencia es acción, la sumisión es actitud. Y tenemos que separar estas dos cosas. Ahora, en versículo 3, Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vuestro atavío.
Y esto incluye el tipo de ropa que viste y que no viste, pero tiene más que ver con lo que hay en su interior. La conducta casta y el atavío correcto en realidad son dos partes de una misma cosa. Una es manifestación de la otra. Interesante que el vocablo aquí, vuestro atavío, la palabra atavío proviene de la palabra griega cosmos, la cual se usa frecuentemente en la Biblia para hablar del sistema mundial en el que vivimos. En otras palabras, Pedro está diciendo que una esposa cristiana no debe preocuparse por conformarse a las normas de este mundo para poder ganar a su esposo, sino a las de Dios. Nos dice aquí que la táctica combina el atavío correcto con la conducta casta. Vamos a seguir aquí para tener en mente lo que Pedro está diciendo. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Pedro está hablando de lo que está fuera y lo que está dentro. Y hablando de lo que está fuera, las apariencias externas no ganarán a su esposo. Algunas mujeres aprenden a ser glamorosas, seductoras, sexy, todo esto pensando que así ganarán a sus maridos incrédulos. Ahora voy a hablar con franqueza, hermanas. Algunas mujeres necesitan dar atención a su exterior, ¿verdad? No es una excusa para descuidarse, por favor. Si uno necesita ayuda, pues hay que tomarlo en cuenta. Pero lo que Pedro está diciendo aquí no es buscar la táctica del mundo para poder ganar al esposo incrédulo. Eso es lo que está fuera. Otros ven en este versículo una razón por la cual la mujer cristiana no debe arreglarse el cabello, ni usar joyas, ni maquillaje y todo esto, pero evidentemente los que así piensan no leen el contexto, porque si lo hicieran entonces no podrían usar ropa de ninguna clase. Y seguramente no es la idea de Pedro. Pedro simplemente está diciendo no es por andar con la ropa del minuto y muy costoso, lujoso. No es eso. Es por supuesto ser una persona atractiva, pero del interior más que nada. Lo que está dentro. Está hablando de una belleza interior, sino el interno, dice Pedro, el del corazón. Es lo que está dentro, lo que ganará a su esposo. Y dice Pedro, esto es incorruptible, no pasa de moda. ¿Cómo sucede con un vestido, un peinado? Pasan de moda, y bien rápido. Pero esto que está dentro es incorruptible. La belleza interior no se desvanece con los años, sino como un vino fino puede aumentar. Puede aumentar. Hay muchas personas que visten ropas sumamente costosas, pero espiritualmente andan desnudas. Francamente, hay mujeres cristianas andando desnudas en nuestras iglesias y en sus casas. Tienen ropa al día, espiritualmente desnudas. Pedro aquí también habla en versículo 4 de tener un espíritu afable y apacible. Afable es otra forma de decir humilde, uno de los temas principales de la carta, como estamos aprendiendo. Pedro dice que la esposa necesita aprender a depender de Dios, no de amigos, ni del pastor, ni de modas, ni de sus propios esfuerzos.
apacible, apacible, no queriendo aplicar presión y parlotea, no, apacible. Entonces, ¿qué dice Pedro? Que es de grande estima delante de Dios.